Buenas noches. En esta oportunidad voy a entrevistar a un ingeniero ambiental, el ingeniero Junior, que trabaja en una industria minera. Ingeniero Junior, buenas noches, gracias por tu tiempo. Le voy a formular 10 preguntas sobre la problemática gestión de residuos sólidos segregados en centros comerciales. La pregunta uno sería, desde tu experiencia, ¿qué piensas sobre el manejo actual de los residuos sólidos en los centros comerciales del Perú? Yo considero que el manejo actual todavía es bastante deficiente. La mayoría de centros comerciales cumple con lo mínimo, pero la segregación real casi no existe. Como ingeniero me preocupa porque no se trata solo de un tema de seguridad, también forma parte de un tema ambiental. Acumulación de desechos, contaminación cruzada y hasta accidentes por mala manipulación de ciertos residuos. Gracias. La pregunta 2 sería, ¿qué emociones personales te genera observar la manera en que se gestiona o no se gestiona bien la segregación de residuos sólidos en estos espacios? La verdad me genera frustración. Uno ve tachos mal señalizados, residuos mezclados y personal que no ha recibido capacitación adecuada. Siento que pese a los avances en normas, la cultura ambiental todavía no se toma en serio. Gracias. La pregunta 3, en tus recorridos o evaluaciones, ¿qué observas como principales aciertos y errores en la gestión de residuos en centros comerciales? El error más común es que no se diferencian bien los contenedores y eso confunde al público. Además, el personal de limpieza muchas veces mezcla todo de nuevo por desconocimiento o falta de supervisión. Como acierto, algunos centros ya tienen ecosistemas y realizan campañas visibles para motivar a los clientes. Eso me parece un buen avance. Gracias. La pregunta 4 sería, ¿qué prácticas positivas has visto en otros contextos, ciudades, países, instituciones que podrían servir como inspiración aquí? He visto en Chile, por ejemplo, contenedores inteligentes que pesan el residuo y entregan puntos de recompensa a los clientes. En Colombia hay convenios muy bien estructurados con recicladores formalizados. Creo que esas experiencias se podrían replicar en el Perú si hubiera más compromiso. Gracias. La pregunta 5 sería, ¿qué recomendaciones sueles dar a los administradores o responsables de los centros comerciales sobre la segregación de residuos? Siempre les digo que la gestión de residuos debe verse como parte de la seguridad y no solo como un tema ambiental. Les recomiendo invertir en señalizaciones claras, capacitar al personal y establecer rutas internas que eviten que los residuos se mezclen. Es un tema de orden, control y prevención. Gracias. La sexta pregunta, ¿qué acciones concretas has impulsado o apoyado en tu experiencia para mejorar la gestión de estos residuos? He desarrollado capacitaciones específicas para el personal de limpieza, diseñando procedimientos de recolección interna. También implementamos áreas de almacenamiento temporal más seguras, donde cada tipo de residuos tiene su propio espacio. Con eso se logra reducir incidentes y mejorar la trazabilidad de los residuos. Gracias. La pregunta 7, ¿qué discursos o mensajes escuchas de parte de autoridades, empresas o ciudadanía respecto al reciclaje y la responsabilidad de los centros comerciales? Las autoridades insisten en cumplir la normativa, pero en la práctica las inspecciones son limitadas. Las empresas hablan de responsabilidad social, pero la mayoría lo ve como gasto extra. Y de los clientes escucho interés en reciclar, pero también mucha desconfianza porque creen que al final todo se junta. Gracias. La pregunta 8, ¿qué aprendizaje recibes de otras experiencias, investigaciones o redes profesionales sobre este tema? Lo que más rescato es la importancia de integrar la economía circular. No se trata solo de reciclar, sino de darle valor a los residuos y cerrar el ciclo. Esa visión me ha ayudado a recomendar soluciones más sostenibles y no quedarnos en lo básico.
Gracias. La pregunta 9. ¿Cuáles son los principales obstáculos que identificas para implementar una gestión efectiva de residuos sólidos segregados en centros comerciales, económicos, culturales, normativos de infraestructura? En sí son varios los obstáculos. Económicos, porque la inversión en infraestructura y capacitación no siempre se prioriza. Culturales, porque gran parte del público no tiene hábitos de segregación. Normativos, porque aunque hay leyes, falta el control. E infraestructura, porque muchos centros comerciales no cuentan con espacios adecuados para almacenar residuos separados. Además, la informabilidad en la cadena de reciclaje hace que sea difícil tener convenios formales con recicladores. Gracias. La última pregunta, ingeniero. Si se lograra una gestión óptima y sostenible de residuos en los centros comerciales, ¿qué beneficios concretos esperas ver en el ambiente, la comunidad y la sociedad en general? Si se gestionara bien, lo primero sería una reducción real de los residuos que van al relleno sanitario. Eso impacta directamente en menos contaminación, en seguridad, habría menos riesgos por acumulación o manipulación incorrecta. Para la comunidad, los recicladores formalizados tendrían más oportunidades y a nivel social se generaría cultura ambiental en los clientes. Finalmente, para la empresa es reputación positiva, cumplimiento de normativas y hasta reducción de costos de disposición final. Al final, todos estarían ganando. Gracias, ingeniero, por su tiempo.